Hello guys, good morning and thank you for coming here on Monday. Today is Monday, May 9th, 2020. Bienvenidos chicos a la clase de inglés de nuevo, de grammar. Hoy es 9 de agosto del 2021. Hope you're doing great so far. Espero que estén muy bien hasta el momento. And that you'll be ready for this amazing week of classes. As I mentioned before, the last week we're going to work just in activities. Do not work on your book, please. We're gonna work on them until Saturday, right? When you come to our school and we were working here. Como lo dije la semana pasada, no van a trabajar en el libro, solamente van a trabajar en las actividades que yo les mande aparte. Vamos a trabajar en el libro hasta el día sábado que vayamos a la escuela. So please follow instructions, por favor sigan instrucciones. This week we're going to talk about an easy topic. Vamos a hablar acerca de un tema súper fácil. There was and there were. Okay, those are, or that is the past of there is and there are. Eso es todo el tiempo pasado de there is y there are, que ya vimos un poquito de eso también la semana pasada. The presentation is in Spanish. La presentación está en español, perdón, porque sé que ustedes necesitan repasar con sus papás y sus papás pues no manejan el idioma. Entonces va a estar en Spanish para que ustedes puedan leerla y repasar cualquier cosa. Okay, so let's start. There was and there were are the past of there is and there are. Yo voy a traducir todo al inglés, ¿verdad? Así que there was, there were son el pasado, como les había dicho, there is y there are. Déjenme usar my pointer. And they mean había o hubo, y significan había o hubo, ¿ok? There was and there were are the past of there is and there are, and they mean había o hubo. There was expressed just a thing, or we use there was to talk about a singular thing, ¿ok? Vamos a utilizar there was para hablar acerca de solamente una cosa en forma singular. And we use that with countable nouns in singular and also with uncountables. Y vamos a utilizar there was para hablar acerca de sustantivos contables en singular y también para sustantivos que no son contables. Ya habíamos hablado de los countables and uncountables nouns, right? Countables, those are things that we can count. Son cosas que podemos contar. And uncountables, those are things that we are not able to count, like sugar, rice, beans, water, money, etc. Y los uncountables son cosas que nosotros no podemos contar, como el azúcar, el agua, el arroz, frijoles, aceite, etc. ¿Verdad? Eso ya ustedes lo tienen más que claro. Entonces, there was es para expresar algo de forma singular y lo utilizamos para sustantivos contables y para sustantivos incontables en singular. ¿Ok? Then we use there were to express plural. Y vamos a utilizar a there were para expresar cosas plurales. ¿Ok? Algo plural. ¿Qué significa algo plural? Que son dos o más, ¿verdad? Dos o más de una. For example, there were pencils on the table. Habían lápices en la mesa. Se usa con sustantivos, dice contables, en plural. So we are going to use there were to talk about uncountables noun in plural. Vamos a utilizar the were para hablar de sustantivos no contables de forma plural. So let's take a recap. Vamos a tomar un review. There was para cosas singulares, sustantivos contables en singular y sustantivos incontables en singular as well. There were para cosas plurales o para hablar de forma plural y se utiliza para sustantivos contables de forma plural. ¿Ok? Then we also have the negative form of those. Tenemos la forma negativa de esos. Ahora tenemos there wasn't and there was not. There wasn't is the contraction and there was not is the long form to write it. ¿Ok? Recuerden que there wasn't es la forma contraída o lo que le llamamos en inglés contracción. ¿Ok? La forma corta de escribir un cierto juego de palabras. La forma larga sería there was not. ¿Ok? You can use both. Ustedes pueden utilizar ambas sin ningún problema. But my recommendation is that you use this one. Pero mi recomendación es que utilicen there wasn't. ¿Ok? Porque estamos hablando más que todo de una escritura informal. Si vamos a hacer un ensayo o algo por el estilo, entonces ahí sí utilizamos la forma larga porque es un escrito formal.
Entonces, there wasn't, allí no había. There wasn't a pencil on the table. No había un lápiz en la mesa. No había. There weren't, plural, there weren't any rice on the bean. No había nada de arroz en, ¿cómo se llama? En la canasta, ¿ok? In the bean. There weren't any rice on the bean. No había nada de arroz en la canasta o en la lata, o the can. There weren't, so vamos a utilizarlo para plural en negativo, que allí no había cierto tipo de cosas. Okay? So let's see, then we also have the interrogative form, la forma interrogativa. In this case, what we have to do, we have to change the auxiliary first, and then we have to change the pronoun there. Aquí lo que vamos a hacer es cambiar el auxiliar primero y luego el pronombre, que en este caso sería there. Miren, was there, were there, was there a pencil on the table? ¿Había un lápiz en la mesa? Remember that when you're making a question, cuando hacen una pregunta, guys, ustedes tienen que cambiar la intonation of your voice tone, sorry. Tienen que cambiar la entonación de su voz. Was there a pencil on the table? ¿Había un lápiz en la mesa? Were there any there were any books on the desk? ¿Habían algunos libros en el escritorio? So that's important. Was there, were there. Some short answers. If you want to answer in affirmative, so you use yes, there was. Si va a responder en afirmativo, lo utilizamos yes, there was. Sí, ahí había. O sí, sí había algo. No, there wasn't. No, allí no había algo. Right? And for the plural, y para el plural, yes, there were, or no, there weren't, or no, there weren't. No, allí no habían. We have some examples here. Había, it's like the sentence in Spanish, and then we have the sentence in English. Había un pub en el pueblo. Look, there was, como la oración es en afirmativo, there was a pub in the village. Okay, there was a pub in the village. Pronoun, auxiliary, and the predicate of the sentence. No había dinero en la casa. Recuerden que cuando hablamos de negativo vamos a utilizar any. Ya este es un tema que vimos. Any para negativo y some para positivo. There wasn't any money in the house. No había nada de dinero en la casa. Look, o no había dinero en la casa. No había nada. There wasn't. There wasn't any money in the house. Repeat after me. Repitan después de mí ahí en su casita. There wasn't any money in the house. There wasn't any money in the house. Very well, guys. Then we also have a question. ¿Había un fantasma en el pueblo? Yes, sí lo había. Was there a ghost in the pub? Yes, there was. Sí, sí lo había. Okay, was there a ghost in the pub? Yes, there was. Yes, there was. Si hacemos una pregunta con was, entonces obviamente vamos a responder con there was, no there were. Y si fuera negativo, no, there wasn't. ¿Había soldados en el pueblo? No, no los había. ¿De cuántos estamos hablando aquí? Look, estamos hablando en forma plural, ¿verdad? Como vamos a hablar de forma plural, entonces yo voy a utilizar were. Were there any soldiers in the village? No, there weren't. Were there any soldiers in the village? No, there weren't. ¿Habían soldados en el pueblo? No, no había. ¿Ok? Look, hablamos de forma plural, entonces utilizamos were. Y como la respuesta es negativa, no, there weren't. No había gente en la casa. Miren, gente es un sustantivo colectivo en plural. So decimos,
There weren't any people in the house. No había gente en la casa, no había nada de personas en la casa. People is an uncountable noun. People es un sustantivo incontable porque no podemos contar toda la gente, ¿verdad? Entonces un sustantivo is an uncountable noun en la casa. un sustantivo colectivo. Ya también vimos ese tema anteriormente. There weren't any people in the house. No había o no habían personas en la casa. Recordemos otra vez, any para cuestiones negativas, some para positivas. Como hablamos de forma plural, utilizamos weren't. Había noticias del pueblo, igual en plural. Sorry, aquí este es un sustantivo singular. There was some news from the village. There was some news from the village. Habían algunas noticias del pueblo. Look, some, because it's affirmative. There was some news from the village. ¿Había comida en el pueblo? Sí, la había. Was there any food in the pub? Yes, there was. Was there any food in the pub? Yes, there was. ¿Ok? Sustantivo singular. Yes, there was. Había fantasmas en el pueblo. Look, fantasma es un sustantivo plural, so utilizamos were. There were some, because it's affirmative, some ghosts in the village. Habían algunos fantasmas en el pueblo. There were some ghosts in the village. No había un perro en la casa. ¿De cuántos perros hablamos? Just one, right? Solamente de uno. There wasn't a dog in the house. No había ningún perro en la casa. No había un perro en la casa. No había. There wasn't. No había. Repeat after me. There wasn't a dog in the house. Very well. Okay, so that is the topic. Just a little recap. Here. Oh, wait a second. So there was is for singular things. Countables and uncountables. There were, sorry, is for plural things. Just for countables, plural countables. Negative form, there wasn't or there was not. And the interrogative form, was there and was there. So I have here a little game for you guys. Let's play it. It's a little game. So let's see. It's a memory game. Okay? We are going to use there was and there wasn't and some prepositions of place that you already know it. Hi, my name's Lou. John is Lou. Okay, so his name is John Sloth. Mr. Sloth is back in his office and he's trying to remember the thing he saw before a bomb exploded at the crime scene. Can you help him? Look at the picture carefully for 30 seconds. Are the statements true or false? It says that Mr. Señor Sloth está de regreso en su oficina. Está tratando de recordar, dice, las cosas que él vio antes de que una bomba explotara en la escena del crimen. ¿Podemos ayudarlo a él a recordar esas cosas? Vamos a tener 30 segundos para ver lo que hay en la pantalla, ¿sí? Y luego van a aparecer unas oraciones y tenemos que ver si son true o si son false, si son verdaderos, si son falsos, utilizando there was and there were, ¿ok? Hope you're ready. Espero que estén listos. Let's check. Look carefully. Look carefully, guys.
Okay, look at the picture. Try to memorize, traten de memorizar todo lo que hay aquí. Okay, let's check. There was a flower pot on the table. Había un florero en la mesa. True or false? Let's check, espero no equivocarme. You're right, it's true. Yes, it's true. There was a flower pot, un florero, una macetera, sorry, on the table. Había una macetera en la mesa. Let's check. Next. There was a newspaper on the chair. Había un periódico en la silla, sorry. ¿Se acuerdan? Si había algún periódico en la silla. Look, there was. Affirmative. Let's check. You're right, it's true. Look, it's true. Como si había, utilizamos entonces there was. There was a bookshelf below the chair. Había un estante de libros a la par de la silla. No recuerdo eso. So let's check. Vamos a ver. There was a bookshelf below the chair. Había un estante de libros a la par de la silla. Vamos a ver, yo creo que es false. No sé si será. Pero You're right, it's false. no, miren. Estaba above. El libro, el estante o la estantería estaba, ¿cómo se dice? Arriba. There was a bookshelf above. Above, arriba de la silla. There was an open window. Había una ventana abierta. I think that is true. Creo que es verdad, creo. Vamos a ver. You're right, it's true. Sí, mira, aquí estaba la ventanita abierta. Yes. There was an open window. Había una ventana abierta. Look, una ventana. Ahora hablamos de una, no de varias. Si hubiésemos hablado de varias ventanas, entonces decimos there were open windows. Habían ventanas abiertas. Look, pero esta vez hablamos de una, so utilizamos there was. There was a dog under the table. Había un perro debajo de la mesa. No me fijé la verdad, pero entonces creo que es false. You're right, it's false. There was a cat under the table. Miren, había un gato debajo de la mesa. ¿Y cómo transformaríamos esta oración en negativo entonces? There wasn't a dog under the table. No había un perro debajo de la mesa. No sé si puedo anotar aquí. No. There wasn't a dog under the table. No había un perro debajo de la mesa, right? ¿Qué había debajo de la mesa? Oh, there was a cat under the table. Very well. There wasn't a lamp behind the armchair. Había una lámpara detrás del sillón. I think that is true. I creo. You're wrong, it's false. Oh my God, I'm wrong, it's false. It was behind the armchair. There was a lamp behind the armchair. Sí, sí había una lámpara detrás del sillón. Look. Entonces, esta era true. There wasn't a cup of coffee on the table. No había una, ¿cómo se llama? Taza de café en la mesa. Por eso no me gusta hablar español e inglés al mismo tiempo. Miren, guys. Ok, esa sí era falsa, creo, porque sí había. You're right, it's false. Yeah. There was a cup of coffee on the table. Look, there was. Sí, sí había. Esta era negativa y esta era afirmativa. There wasn't a cup of coffee on the table. There was a cup of coffee on the table. There was a gun on the floor. Let's check. I think that is false. You're wrong, it's true. Oh my God. It's true. Yo pensé que no había, but it is a gun. You're wrong. There was a gun on the floor. Yes, there was. There was a picture hanging on the wall. I think that is true. Creo que es verdad que sí había una imagen allí. Let's You're check. wrong, it's false. Oh my God, there is not. There was a picture on the floor. Estaba en el piso. Look, there was a picture hanging on the wall. Había una pintura colgada en la pared. No.
There was a picture on the floor. There was an open safe in the wall. I think that is true. You're right, it's true. Yeah. Look, safe is like bóveda. There was an open safe in the wall. Yes. Creo que estaban, they were trying to rob them. And that's the game. Okay, just try to describe the scene. Tratemos de describir la escena, eso lo voy a dejar de tarea. Van a describirme qué había y qué no había. For example, there was an open window, there was some clouds out on the sky, there was a lamp behind the armchair, there's a rug above the table, había una, ¿cómo se llama? Alfombra debajo de la mesa. There was an open door, había una ventana abierta. There were some books on the bookshelf. Habían algunos libros en el estante. There were some curtains. Habían algunas cortinas, etc. And at least, let's take a look of this. We're going to write there was and there were. For example, we have this one. Let me make it bigger for you. There are 10 boys playing football. Hay 10 chicos jugando fútbol. ¿Qué creen que vamos a utilizar? Was or were. Si hablamos de forma plural y en forma afirmativa, was or were. Very well. We're going to write were, right? There were 10 boys playing football. What? They're in your room. There were many things. ¿Qué? En tu habitación. Oh, hay muchas cosas. Esa está fácil. Hay muchas cosas sin plural. Vamos a was or were. Very well. Were. Ok, esto nada más son 2 ejemplos. ¿Por qué? Porque esto va a ser de tarea para ustedes. Yo les voy a enviar el link para que hagan esta worksheet, que ya saben, me la tienen que enviar a mi correo. Ya lo tienen. Y así van a ir contestando cada una de estas. Look. Luego aquí, according to the next pictures, please create positive sentences using there was or there were. Vamos a ver las imágenes y vamos a crear oraciones positivas utilizando there was y there were. Look at the first one. What are those? Son butterflies. ¿Y en dónde están? En un jar, right? En una jarra. Entonces vamos a decir, there, como es plural, there were some butterflies in the jar. Hay algunas mariposas en la jarra. Look, hay algunas mariposas en la jarra. Y así van a ir haciendo las otras dos de acá abajo. Ya les di la primera. Oraciones afirmativas. Ahora, according to the next picture, please create positive sentences using was not, or wasn't, or there were not, weren't. Vamos a ver, vamos a utilizar negativo en plural. Entonces decimos there weren't, look, any cars. Any, ¿por qué? Porque es negativo. There weren't any cars. No había nada de carros. There weren't any cars. Y luego utilizamos, ¿verdad? Vamos a hacer lo mismo con las otras de aquí abajo. Negativas. Then, the next sentences transform into negative questioning and positive and negative answers. Vamos a transformar estas oraciones en oraciones negativas, en una question y la respuesta positiva y negativa. Entonces tenemos, there were some lemons in the fridge. There were some lemons in the fridge. Habían algunos limones en el refrigerador. Recuerden que cuando vamos a hacer una pregunta, utilizamos any. So, decimos, pero aquí vamos a utilizar primero negativo. There weren't, negativo, any lemons in the fridge. Look, there weren't any lemons on the fridge.
La pregunta, ¿qué es lo que hacemos aquí? Recordamos, ¿verdad? Cambiamos el auxiliar de primero y luego el there. Were there any lemons in the fridge? Y el question mark, right? Because si no hay question mark, entonces está mal. Were there any lemons in the fridge? ¿Habían algunos limones en el refrigerador? Como la respuesta es afirmativa, entonces decimos yes, there were. Sí, sí lo había. ¿Y negativo? No, there. ¿Y el negativo de were? Weren't, right? Weren't. No, there weren't. Look, there were some lemons in the fridge. There weren't any lemons in the fridge. Were there any lemons in the fridge? Yes, there were. No, there weren't. Y así van a ir haciendo las que quedan acá. Una vez terminada, recuerden aquí en terminado, enviar mis respuestas a mi profesor. Escriben su nombre, pongamos que Panchito de la Gracia. ¿Ok? Grado, ya saben ustedes, ¿verdad? Second grade. Asignatura, ya saben ustedes, grammar. Y el correo que ustedes ya saben que es yoades@gmail.com. Y lo envían. And well, guys, that's it for today's class. Hope you enjoy it. Espero que hayan entendido. Cualquier cosa, pues ya saben, yo comparto algunos videos también en la plataforma, perdón, en el grupo para que ustedes los puedan ver. Thank you again for joining the class and see you next class. Bye-bye.